En los 3 vídeos siguientes vamos a trabajar el afrontamiento de 3 estados emocionales complicados, duros, que en cualquier situación sanitaria se dan bien en nosotros como acompañamiento de esas situaciones que traen o que tienen los pacientes, como puede ser que nosotros los vivamos en primera persona. En cualquier caso, aprender a manejarlos, y más en esta situación de pandemia, se hace imprescindible. Es importante estar fuertes y ejercitar nuestra capacidad de resiliencia y de sobreponernos a estas situaciones dolorosas que parece que de momento nos retan y bueno, pues puede conseguir sacar de nosotros una mejor versión. El primero de estos sentimientos nucleares dolorosos es el miedo. El miedo, la incertidumbre, la sensación de inseguridad, miedo a morir, miedo a perder salud, miedo a perder capacidades, miedo a no controlar el proceso, a que otros decidan por mí porque yo no tengo capacidad de decisión, miedo a perder la capacidad de decisión por extensión. El miedo es una sensación corporal que activa mucho, que nos compromete a nivel corporal y por lo tanto toda la atención se focaliza mucho en ese punto, en el punto dolor, en esa experiencia que nos da miedo, lo cual limita mucho nuestra capacidad de toma de decisiones, puesto que es muy difícil que cuando tú tengas miedo, cuando tú estás bajo esa experiencia, es muy difícil que seas capaz de percibir experiencias laterales, cosas que te están pasando a la vez o que les están pasando a personas cercanas a ti. Entonces, lo primero es darte cuenta de que esa sensación no es fácil interrumpirla y es mejor aprender a manejarla que tratar de quitártela de encima. El primer paso para la gestión emocional del miedo es darle soporte, es decir, encontrar dentro de nosotros ese espacio de tranquilidad, y para eso, como no siempre lo vamos a tener, y especialmente cuando aparece una sensación fuerte de miedo, pánico, terror, lo primero que tenemos que hacer es manejar la activación corporal para estar bien dentro de tu cuerpo. ¿Eso cómo se hace? Pues lo primero es conectar con tu respiración, con tu cuerpo y estar en ti, porque cuando uno está en estados emocionales de mucho miedo o pánico, la respiración ya os daréis cuenta que es muy torácica y ágil, muy agitada. Sin embargo, cuando nosotros pasamos de una respiración agitada de pánico a una respiración de... Esto no hace que desaparezca el miedo, hace que el miedo se matice, que podamos estar en un estado afectivo más posibilitador para poder manejarlo. Por lo tanto, el manejo para bajar esa activación puede hacerse de dos maneras. Una es llevando tu atención a tu cuerpo para darte cuenta que estás aquí presente, aquí y ahora, y hacer cierta separación de la experiencia de dolor, no la evitación de la experiencia de miedo, sino esa separación suficiente que me permite darme cuenta que estoy aquí y que estoy bien, y mientras vas manejando el nivel de respiración para ir afrontando poco a poco esa situación corporalmente. Estoy en un estado en el cual yo puedo ir acercándome a esa experiencia para afrontarla y darle el canal necesario. Una vez que tienes conquistada el terreno de seguridad interior, es decir, un estado corporal más relajado, un poco más en ti y menos agitada, yo creo que la palabra agitación nos va a ayudar para darnos cuenta de cómo hemos pasado de un estado muy agitado de pánico a un estado de pánico más calmado, para poder centrarte y decir: este miedo que siento, ¿qué me está diciendo? ¿A qué tengo miedo? Vamos a ir concretándolo y poniéndole palabras, porque parece que lo que sientes y lo que te da miedo es muy sencillo. Pues me da miedo morirme. Pero nosotros, los seres humanos, nos ayuda mucho ponerle palabras a esas experiencias aunque parezcan evidentes. Por lo tanto, cuando estás en ese estado, es importante no solo manejar tu parte corporal, sino buscar a alguien para poder ponerle palabras, bien vía telefónica, algo que te ayude a concretar el miedo, qué significa para ti y qué te está llevando a esa situación de pánico.
ponerle palabras, hablar de ello, nos ayuda a elaborarlo y a encontrar cuál es el miedo más potente de lo que estás expresando, porque una vez que uno empieza a hablar, empiezan a salir cosas que a lo mejor al principio no las tenías tan presentes. Es parecido como cuando abres el armario y empiezas a sacar ropa y algún jersey no sabías ni que lo tenías. Algo parecido pasa con las emociones. Por eso es importante ir poniéndole palabras para ir dándole curso a eso que tenemos, si no, muy metido dentro del cuerpo. Una vez que tenemos concretada ese miedo último, esa escena que me da más pánico y de la que yo he podido hablar y compartir, la pregunta que es bueno que nos hagamos es: ¿y yo qué necesito? No para evitarlo, ¿qué necesito para afrontar esta situación de miedo? Pues es posible que lo que necesites sea compañía, es posible que lo que necesites sea información, es posible que lo que necesites sea tiempo, es posible que lo que necesites sea poder respirar, darte un espacio para afrontarlo. Cada uno va a responderse de una manera diferente, porque cada uno tiene una experiencia sensiblemente diferente. Por eso el procesado tiene un itinerario, pero cada uno lo va a construir según la experiencia que tenga enfrente. Lo importante es acercarte a ¿y qué necesito para afrontar esta situación? Una vez que tengo la situación expresada en necesidad, en esos términos, es decir, yo lo que necesito es más información y hablar con alguien para poder afrontar esto que me da un pánico que nunca he sabido cómo afrontarlo y ahora me toca meterme en este jardín y no sé cómo hacerlo. Necesito que alguien también me aconseje, alguien que haya pasado por experiencias similares. Si os fijáis, esta expresión de necesidades ya está muy cerca de la última parte, que es qué puedes hacer para darte eso que necesitas. ¿Qué hay en ti que puede ayudarte a afrontarlo? Pues ¿qué hay en mí? Pues voy a hablar con el médico, voy a hablar con esta otra persona para que me dé la información que necesito, voy a llamar a alguien que me dé apoyo, con el que pueda estar acompañada para darme, pues para compartir esta situación que sola me siento en demasiada incertidumbre, y a lo mejor pues voy a llamar a otra persona que haya pasado por esto para pedirle consejo vemos, ya construimos soluciones que tienen que ver con nuestro estado emocional y de forma coherente con nuestra necesidad.